Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida en nombre del CELSIT. Mi nombre es Claudia. Gracias por estar a todos los que están conectados por el Zoom, por Facebook. Principalmente agradecerte a vos, Laura, tu generosidad, tu tiempo por esta clase. Esta es parte de las clases abiertas que venimos dando en el CELSIT en este 2024 y que pueden verla en web de CELSIT. Además, queremos contarles que es uno de los temas que vamos a seguir en este curso cuatrimestral de Laura, que se va a dictar desde el 1 de abril al 31 de junio. La clase va a ser aproximadamente de 1 hora, van a tener posibilidad de hacer consultas, pero la van a escribir por chat y Laura al final va a juntar todo eso y les va a ir respondiendo. Bueno, los dejo y las dejo con Laura Brauer, licenciada en artes, actriz, directora, docente de actuación, entre un montón de otras cosas. Que lo disfruten, gracias nuevamente por estar a todos y bueno, nos quedamos con vos, Laurita. bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Lamentablemente yo no veo a todo el mundo, pero sí veo a algunas personas que también me alegra si tengo a quién mirar. No me siento tan sola en esta interlocución. Em, bueno, a ver, es difícil pensar cómo inaugurar una charla desde algo tan amplio y tan inespecífico en el sentido de que yo siempre organizo las clases y los cursos en torno de quiénes son los interlocutores, a pensar cómo organizar la información para que les sea lo más útil posible para sus prácticas teatrales. En general es gente de teatro, de literatura o que tiene un interés por algún motivo. En este caso, que es tanta gente y que es gente diversa, en principio voy a hacer algo muy panorámico, de alguna manera. Voy a hablar de forma muy básica, lo que significa que la gente del mundo del teatro que ya ha estudiado Brecht seguramente algunas cosas las conoce. En cualquier caso, me parece interesante siempre partir del comienzo porque, como en el caso de muchos autores, siempre hay muchas interpretaciones y sobre todo en el caso de autores que tienen una perspectiva política tan clara, un punto de vista sobre el mundo tan claro. Entonces, parece que está bueno que conozcan también cuál es mi perspectiva de estudio. No voy a extenderme en mis estudios, solo les voy a decir, estudio desde el 2005 y todavía estoy muy apasionada estudiando Brecht, con lo cual hay mucho para estudiar de Brecht, más de lo que se sospecha. Y me gusta siempre empezar los encuentros contando una anécdota real que pasó con el científico Einstein. Es una anécdota en la que él estaba dando una conferencia, así para mucha gente, presentó la teoría de la relatividad para un público también muy general. Cuando terminó, abrió las preguntas y bueno, dijo, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Una señora dijo, sí, la verdad yo quisiera que reformule por favor la teoría de la relatividad porque no lo entendí. Entonces Einstein la reformuló y cuando terminó le preguntó a la señora, bueno, no sé si ahora la logró comprender, y la señora dijo, no, la verdad que no la entendí, si por favor la puede volver a formular. Pasó de verdad. Entonces Einstein volvió a formular la teoría de la relatividad y dijo, bueno, no sé si ahora logró comprenderme, y la señora dijo, no, la verdad que no, si pudiese por favor volver a formular la teoría. Y entonces Einstein por tercera vez formula la teoría de la relatividad, termina, dice, no sé si ahora lo logró comprender, y la señora dice, sí, ahora sí, dice, bueno, eso no es la teoría de la relatividad. Entonces, me gusta mucho esa anécdota porque la forma de simplificar tanto un asunto complejo, en definitiva, no es ese asunto complejo, pero algo de ese asunto complejo sí es. Entonces, en general en mis cursos, aunque sean anuales, siempre digo lo mismo, porque es como que es un universo muy vasto el que posibilita el estudio de la propuesta de Brecht en el teatro.
Entonces, imagínense en este espacio de tiempo tan corto que tenemos de 1 hora, que lo que les voy a contar sobre Brecht, supuesto que no va a alcanzar para conocer de qué se trata, pero sí la idea es interesarlos e interesarlas en una figura tan interesante, sobre todo por su propuesta que todavía, creo yo, nos puede ser actual. Entonces, para contarles un poco qué es el teatro de Bertolt Brecht, de forma así muy desde el comienzo, les voy a contar, bueno, de pronto que sepan que Bertolt Brecht cambió el teatro para siempre, de alguna manera cambió la forma de entender el teatro, e hizo conocido un término que se llama teatro épico y lo describe, hace una teoría sobre el teatro épico. En su descripción, lo que va a definir sobre el teatro épico, que ya voy a hablar un poco cuando haga un panorama, lo que va a definir qué es el teatro épico excede a su propia propuesta. Entonces, si bien en Argentina la idea del teatro épico está asociada de forma circunscrita al teatro de Brecht, es decir, la gente cuando uno dice teatro épico dice, teatro de Brecht, en realidad lo que él va a describir, que es el teatro épico, lo excede, o sea que hay muchas manifestaciones teatrales que se llaman teatro épico. Les voy a contar un poco de qué se trata la propuesta de Brecht, que por supuesto es teatro épico, pero es épico dialéctico, así después que les haga un panorama, quizás puedo profundizar un poquito, si da el tiempo, acerca de la diferencia entre su propuesta y otras modalidades o tipos o modos de manifestación del teatro épico. ¿Sí? Pero eso, voy a contarles un poquito más específicamente lo de Brecht y si nos da tiempo les cuento en qué se distingue de las otras cosas, pero quería hacerles claro que lo interesante y la propuesta principal de él más conocida tiene que ver con un modo de hacer teatro distinto, más allá de que mucha gente solo conoce sus obras de teatro que son muy bien escritas y por eso son clásicas. Hay gente que piensa que Brecht es famoso por sus obras de teatro, no es solo por sus obras de teatro, sino porque eso que él quería hacer, que era cambiarlo todo en el teatro, de hecho cambió al teatro. Entonces voy a hacer un paneo un poco eh, cronológico sobre la vida de él, para poner en contexto de dónde vienen esas propuestas y poder pensar la actualidad posible de aquello, pensando un contexto geográfico y temporal tan distinto y sin embargo con algunas cuestiones en común. Entonces, bueno, lo primero para contarles es que Brecht es alemán, nació en 1898 en un pueblo que se llama Augsburgo, una ciudad pequeña, está muy cerca de Múnich, de la cual Brecht reniega bastante. De hecho, él va a decir reiteradas veces y con una forma muy humorística, muy propia de él, va a decir, lo mejor de Augsburg es el tren a Múnich. Porque, bueno, obviamente no ve nada interesante. A pesar de esto que dice, Augsburgo fue muy importante en su vida y hay muchas referencias en sus obras a esta ciudad donde vive su infancia y adolescencia. Es hijo de como ahora llamaríamos un empresario, digamos, de una fábrica de papel, una persona gerente. A lo largo de su infancia va subiendo de categoría social, con lo cual él fue criado en un ambiente burgués. Voy a hablar bastante de esto, de esta categoría, pero a diferencia de otros chicos de esta clase social, el padre de él, en esa época era común que quien fuese dueño de una fábrica o gerente o estuviese en una posición de alta jerarquía, viviese en las afueras de la ciudad y dejase la ciudad para la clase trabajadora, la clase operaria o proletaria. En el caso del padre de Brecht, él decide quedarse en la ciudad y vive en el mismo edificio que viven sus trabajadores. Esto hace que Brecht desde pequeño conviva con la clase proletaria, que va a ser muy importante en la vida de él, porque él siempre se va a sentir aliado de la clase de los trabajadores. Y desde muy joven él va a decir, yo reniego de mi propia clase, me identifico con esta clase, soy aliado de esta clase, yo puedo contarles cómo se maneja esta clase de la que provengo contra esta clase a la que me quiero aliar. ¿Sí? Entonces esto va a ser una perspectiva de muy joven. Él muy jovencito, a los 15, 16 años, empieza a escribir con bastante
éxito en su ámbito y con mucha conciencia de su talento. Entonces él, una anécdota en la que él le dice a una novia que tiene en ese momento, le dice, después de Goethe y de Schiller, vengo yo. Goethe y Schiller, por si no conocen, son los mayores referentes de la literatura alemana sino-europea. Entonces, como un jovencito de 16 años ponerse en esa categoría es muy llamativo. Lo más llamativo es que, de hecho, después de Goethe y Schiller, viene Brecht ahora en el mundo del análisis literario, porque en las escuelas alemanas todavía se enseña de forma en la poesía, digamos, como literato, Brecht. O sea, realmente Goethe, Schiller y Brecht. Entonces, una persona con mucha conciencia. Empieza escribiendo en las revistas de su escuela cosas pequeñas y, bueno, muy joven comienza la guerra, es decir, que a él le toca ver cómo compañeros y amigos mueren en la guerra o van al frente de batalla. Él es reclutado para el frente de batalla, piensen que nació en el 98, y en el 14 empieza la guerra, entonces realmente muy adolescente, y en ese momento él logra, a través de sus contactos, que no ir al frente de batalla, sino quedarse a cargo de una, o sea, contribuir en una escuela que se vuelve una enfermería para personas con enfermedades venéreas, y ahí también va a escribir una obra de teatro. Esto lo cuento porque ya lo primero que él escribe de teatro son obras de un acto. La primera obra se llama La Biblia. La Biblia es muy importante para Brecht porque, más allá de su formación religiosa, muy importante en Alemania todavía, la religión muy dividida entre el protestantismo y el catolicismo, y él tiene una formación en la escuela. Pero la Biblia va a atravesar muchísimo la obra de Brecht, le va a impactar mucho como material literario. Entonces, los que estudiamos mucho a Brecht siempre decimos, para entender verdaderamente a Brecht hay que leer a Marx y a la Biblia. Son los dos materiales que uno tiene que conocer bien para poder entender y analizar. ¿Qué es lo que más le va a interesar a él de la Biblia? Su forma literaria, es decir, cómo usa la alegoría, la parábola, estas formas literarias que son como estrategias narrativas, a él le parecen como funcionan muy bien, ¿no? Es decir, la Biblia tiene una estrategia narrativa que hace, que produce un gran impacto. Y esto es lo que a él también le va a interesar en el teatro. Entonces, alegoría es una figura como muy importante, parábola también, y también va a tener mucho juego en su escritura de obras de teatro con la manera como elevada en que se habla, ¿no? En la Biblia, y va a usar varias cuestiones, con lo cual hay muchas referencias a esto. Y la primera obra de teatro de un acto se llama La Biblia. Entonces, escribe pequeñas obras a lo largo de su juventud. Tiene una colaboración muy grande con un payaso alemán que se llama Karl Valentin. Después eso lo puedo escribir, es que no lo conocen, es bastante conocido. Está disponible en YouTube ver a Karl Valentin. Dicen que es el Chaplin alemán, pero la verdad que las mediaciones culturales es difícil reírse de Karl Valentin a mi criterio, y Chaplin a mí no me cuesta nada reírme. Chaplin, ya que lo mencioné, hago esta digresión, es para Brecht el que va a ser como el actor modelo. Y esto lo quiero decir un poco en el comienzo de todo el pensamiento sobre el teatro que él va a producir, porque muchas veces en Argentina y en muchos lados se asocia al teatro de Brecht como un teatro solemne, que aborda temas serios, entonces parece que hay que hacerlo seriamente. En realidad, toda la propuesta de Brecht tiene muchísimo humor. Los temas son serios, pero la forma en que a él le interesa que se haga la puesta en escena tiene que contener mucho humor, y por eso le va a decir que Chaplin es el modelo de actuación para él, es decir, el payaso, ¿no? O sea, el payaso entendido en esos términos. Bien, entonces, bueno, él muy joven está como orientado a
a la literatura y a la medicina en Alemania, y esto pasa todavía ahora, la gente cuando termina la escuela tiene que elegir como 2 carreras en vez de una que es la principal y una que es la anexa. Y eso hace que cada uno sea como muy particular. Hay combinaciones como insólitas, ¿no? O sea, yo puedo elegir teatro y veterinaria. Eso me hace único y elegible en un trabajo. Bueno, él en ese momento, muy joven, elige esta área de filosofía, literatura y medicina. ¿Y por qué elige medicina? Cuando sucede la guerra, lo mandan a esta escuela que se vuelve, como les decía, una enfermería para personas con enfermedades venéreas. Entonces, este motivo de haber hecho algunas materias de medicina. En ese contexto, por supuesto, estoy haciendo un recorte para solo abordar los acontecimientos de la vida de Brecht que nos van a interesar para entender su teatro. En ese contexto, en el trabajo que está haciendo en esa escuela de enfermería, tiene contacto por primera vez con asambleas de trabajadores, consejos de trabajadores, como organizaciones como soviets, como lo que estaba pasando en Rusia. Esta experiencia de participar muy joven en una organización en que esta gente que había estado en el frente de batalla y sale porque está enferma y te pone a discutir cuestiones de interés público en el sentido de decir, ¿qué haríamos nosotros si pudiésemos decidir sobre las cosas? Va a tener tal impacto en la vida de Brecht que de alguna manera podríamos pensar que toda su obra, y esto no es algo con lo que en general los directores y las directoras trabajan pensando, pero si lo pensamos de esa perspectiva, el material se vuelve más interesante siempre, como si todas las obras escritas por Brecht fueran obras para ser hechas para un público que está pensando cómo incidir en el mundo, ¿sí? Como si fuese hecho para esta asamblea, a un grupo que está pensando ser, a lo cual la obra le vendría a contribuir, le vendría a ayudar a pensar mejor su realidad social. Entonces, siempre de alguna forma se presentan asuntos de interés público que tienen que estar siempre teniendo en cuenta a su público contemporáneo. ¿Sí? Esto para irme un poquito, si nosotros pensamos en una puesta en escena de una obra actual, en un material contemporáneo, no tendría sentido hacerlo, no tendría sentido, apareció mi hija, un segundo, perdón, no tendría sentido hacerlo como lo hacía Brecht, porque el público contemporáneo no tiene los mismos asuntos a la orden del día, ¿no? Entonces, necesariamente para hacer una apuesta de Brecht, como a Brecht le hubiese interesado que se haga su teatro, necesita que se estudie el contexto para el cual se hace, se piense a quién y para qué se hace ese material y se lo actualice. Lo que no quiere decir que se cambie el texto, quiere decir que se lo organice para que sirva hoy, ¿sí? Que no es lo que solemos ver en las puestas en escena de Brecht, ¿no? En general lo que vemos es una puesta en escena tradicional. Y esto también es así porque es difícil estudiar a Brecht. Pero este es otro punto que me voy a anotar, es cómo se hace para tener acceso a lo que Brecht quería y dónde se estudia Brecht y demás. Bien, sigo un poquito con la cronología que tiene un sentido para organizar un poco la propuesta, su contexto. Entonces, bueno, Brecht escribe su primera obra conocida, Baal, que es en general la que en los libros refieren como la primera obra porque es la primera que no es de un acto. No voy a contar cada una de las obras. La segunda obra que él hace la menciono porque es la que lo hace como primeramente conocido en el ámbito del teatro, que se llama Tambores en la Noche. Gana un premio, muy jovencito, dicen, este joven cambió la cara del teatro alemán para siempre con esta obra, solo para ubicar la importancia que él empieza a tener. En las obras, si bien todavía, por supuesto, va a ir cambiando un montón y va a ir generando técnicamente otro nivel de propuesta en su dramaturgia, vemos ya desde el principio que en todas las obras hay un interés muy grande en criticar a la clase burguesa. Es decir, esto que les contaba, que él siempre se sintió enemigo de su clase, lo vamos a ver en un montón de poemas y relatos, diarios, en todas partes. En las obras ya aparece, los protagonistas son burgueses, son figuras criticadas o son mostradas negativamente
diversos motivos según la obra que pensemos. En esta obra, por ejemplo, en Tambores en la noche, lo que vamos a encontrar es una persona que vuelve de la guerra y encuentra que su mujer está con otro, y frente a una situación de revuelta social que le tocó vivir en serio, que fue la revolución espartaquista en Alemania, que fue como un intento de revolución que fracasó en Alemania, esto lo vio Brecht. Entonces él pone en la obra ese acontecimiento reciente en ese momento, y este personaje lo ve por la ventana y tiene, así, por contárselos así en una versión muy, muy resumida, y tiene un momento de duda acerca de si participa o no, y decide mejor quedarse en su cama calentita. Entonces, esta manera de mostrar, digamos, cuál es el lugar de, por un lado, una clase social, como les venía diciendo, y por otro lado, esta figura de lo que va a ser el social, una persona que no pertenece a la sociedad, ¿no? Que fue a la guerra, volvió. Bien, esto para contar algunas cositas que pueden interesarnos más adelante. Hay un autor francés que se llama Bernard Dort, que tiene un libro que se llama Lectura de Brecht, que en general lo recomiendo bastante. Es una lectura como muy fácil, didáctica y muy agradable. Él es como el mayor especialista francés, ya un poco de hace bastantes años. Él va a decir que Brecht en este momento es un Brecht de rechazo, todavía no tiene propuesta, ¿no? El joven Brecht. Es un Brecht que rechaza su clase, pero todavía no organiza una propuesta, ¿no? Bien, luego viene como hito, digamos, en su carrera, la obra que lo hace famosísimo, que es la ópera de los 2 centavos, 3 centavos, depende de la traducción que encuentren, pero en general se conoce acá como la ópera de los 3 centavos. La ópera de los 3 centavos, que acá se hizo en Argentina bastante, quizás alguna gente tuvo la oportunidad de verla, básicamente es una obra en la que la figura central es una ópera, critica el género ópera, usándolo, ¿no? Esto es algo como típico de Brecht, ¿no? O sea, es una obra expresionista, antiexpresionista, o sea, lo hace a los modos de, para que la gente pueda pensar esa manera de hacer teatro, ¿sí? Del mismo modo, usa la ópera de un modo que no se suele usar, para que la gente pueda pensar sobre la ópera. Es decir, hay dos cosas que siempre van a aparecer de interés en Brecht, que son, por un lado, que la gente pueda pensar acerca del mundo, de la sociedad en la que vive, se ubique en el mapa social, y por otro lado, que la gente pueda pensar el propio teatro, ¿no? Es decir, cuáles son los medios de producción, cómo se arma una obra, yo pueda como público percibir que, mira, siempre en la ópera cuando canta, canta así, canta esta melodía con esto y lo otro, y él al usarlo de otra manera, permite que el público lo piense, lo vea como por primera vez y piense en los elementos que aparecen, ¿sí? Lo que él quiere es que la gente se apropie de los medios de producción, del teatro también, para que le pueda exigir al teatro más, que el teatro no haga siempre lo mismo, ¿no? O no en la misma dirección. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la ópera de los 3 centavos? Es una ópera que tiene un protagonista que es un delincuente, es una figura totalmente negativa, o sea, es un delincuente en serio, es un tipo realmente desagradable lo que hace, no es solamente un ladrón de guante blanco, es realmente un asesino, un violador, es una figura realmente negativa, pero lo presenta como un burgués, o sea, la figura es una figura, es reconocidamente un burgués. Esto está diciendo que la burguesía comete crímenes, ¿sí? Entonces, él quiere criticar con esta obra la burguesía, pero este aquí que la obra es un éxito total. O sea, tanto es el éxito de la obra, la burguesía ama la obra, a tal punto que le compran los derechos a hacer una película. Bueno, es por supuesto, vamos, con la contradicción de le va bien y gana plata con esto, y todo bien, y por otro lado, tremendo, porque cómo puede a la burguesía encantarle este material que tanto lo critica, que lo expone. Entonces, se hace de hecho una película que se puede ver en YouTube, se llama La ópera de los 3 centavos, que la dirige Pabst. Es una película de la cual Brecht en su comienzo le ofrecen participar y él está encantado porque ve que el cine es en realidad lo más avanzado por su capacidad de llegar a las masas, o sea que él cree que es el arte del futuro y le interesa mucho el cine, y entonces se mete a trabajar. Por supuesto, la industria cinematográfica no tiene los mismos intereses que él,
es investigar en el cine como investigar en el teatro, y lo pasan por arriba totalmente. Entonces, en ese pasarlo por arriba, él termina siendo fluido, entonces él les hace una demanda, la pierde, bueno, y después finalmente escribe el proceso de los 3 centavos para exponer el funcionamiento de la industria cinematográfica, ¿no? Entonces va a decir, a raíz de eso, y después hay otras experiencias de Brecht con el cine, esa es una experiencia, digamos, esa película que pueden ver, Brecht reniega de ella, ¿no? O sea, es interesante el material porque tiene actores y actrices que trabajaron con él, escenografía, música, muchas cosas, es como un material de alguna forma museológico, porque podemos ver cosas que él hacía, pero eso que hace la película, él nunca lo haría en el cine. No es una película que investigue en nada como él está investigando en el teatro. Al ser un lenguaje diferente, debería de estar investigando las formas de hacer pensar sobre eso, según este punto de vista que quiere generar una perspectiva crítica e interesada de apropiación en el público. Bien, entonces en el momento en que pasa esta situación, él dice, bueno, en el capitalismo todo es mercancía, ¿no? O sea, esta obra es una mercancía, que en este caso está vendiendo muy bien. No hay como hacer algo que tenga un interés social muy grande dentro del aparato teatral. Lo cual lo que hay que hacer es hacer cosas fuera del aparato teatral. Entonces, esto coincide, estamos hablando de fines de los años 20, coincide con su acercamiento teórico al marxismo. El acercamiento es muy profundo, Brecht es un gran estudioso, más allá de que en la cultura alemana se estudia, de hecho, más profundamente los asuntos, Brecht es particularmente un gran estudioso, con lo cual él, cuando empieza a estudiar Marx, lo estudia muy a fondo, muy en serio, es decir, que domina la teoría del marxismo, y de alguna manera, lo primero que él va a decir cuando se acerca a la teoría del marxismo es: el teatro que yo estoy haciendo es para un público como Marx. ¿En qué sentido? En el sentido de, yo estoy haciendo obras para el público que tiene ganas de pensar cómo transformar el mundo, y para el cual mis obras le ayudan. O sea, mi público ideal es Marx en el sentido de esta perspectiva de una persona que mira al mundo para ver cómo lo puede mejorar y qué se puede hacer. Entonces, por supuesto, encuentra ahí una organización de su pensamiento, incluso de alguna manera traduce, o sea, está la dialéctica, el materialismo dialéctico, ¿no? Esta teoría de Marx al teatro. O sea, podemos decir que después de ese momento, todo lo que Brecht va a hacer es, por supuesto, desde este punto de vista del materialismo. Además, hay un gran interés en que la dialéctica sea más accesible. Entonces, cuando él dice, bueno, hay que apartarse del aparato teatral, se va a acercar a coros de obreros que existían en Alemania, muchísimos coros de obreros, es decir, es una situación que para quien hace un teatro que quiere tener incidencia social es muy ideal, porque es una situación casi soñada, es decir, había obreros que terminaban su trabajo, se juntaban a cantar canciones, que estaban buscando gente del teatro que les pudiese hacer obras que los ayudasen a pensar su realidad social. O sea, es una situación como soñada para quien quiera hacer un teatro que contribuya, ¿no? Entonces Brecht responde a esta llamada, va con su equipo. Brecht no es solo Brecht, siempre es un equipo muy grande. Hay un teórico brasilero que escribe y hace, además, es director de teatro, tiene un grupo muy importante en Brasil que se llama la Compañía do Latão, y él se llama Sergio de Carvalho, y él dice, Brecht es la fábrica Brecht. Me parece muy adecuado mencionar esto porque nunca esto es posible con una figura sola. Él va con su equipo, la gente que es su equipo son gente gigante como él en sus áreas, o sea, músicos gigantes como él, actores gigantes como él, actrices, Helene Weigel, por ejemplo, que es su esposa, y gente que hace escenografía. Entonces, esa conjunción, ese equipo, es el que logra hacer este teatro que termina siendo tan interesante. Entonces, ellos se acercan a estos coros de obreros. En ese momento, Brecht
empieza a escribir unas obras que él va a llamar, que se traducen en castellano como obras de teatro didáctico. En alemán literalmente se llaman obras para enseñar. La traducción yo creo que tiene que ver con que no parezca autoritario, porque por supuesto que en la dialéctica se aprende enseñando y se enseña aprendiendo, pero creo que la traducción tiene que ver con eso, con que nadie lo vaya a tomar como autoritario. Más allá de que eso pasó igual, y esto después podemos hablar, que Brecht llega a Argentina, no sé si todo el mundo que está acá de Argentina, pero a Argentina llega del lado de, digamos, Alemania Oriental y el Partido Comunista, que también, digamos, propone un Brecht más dogmático que dialéctico. Entonces, las cosas que han llegado también fueron aparejadas esa mirada sobre él, que no era él, sino una interpretación de él, ¿no? O un modo de presentar. Bien, entonces este periodo hace estas obras que se llaman didácticas. En las obras didácticas no hace falta público, es decir, son obras para quien las hace. Y quien las hace son estos obreros. Todas las obras tienen un coro, porque son hechas para coros. Son obras muy específicas que tratan de asuntos muy específicos de interés para esa población. De la escuela Karl Marx, por ejemplo, hizo una, o obrero, en fin, no voy a entrar en detalles, pero sí importante presentarles que existe esta propuesta del teatro didáctico, que no necesita de público, que Benjamin, colega amigo de él, va a decir son ejercicios de la dialéctica, es decir, la gente entrena el pensamiento dialéctico contradictorio siendo teatro. Entonces cambia quién hace qué, se discute a partir de las obras y siempre hay un punto de vista, digamos, siempre se presentan las cosas, desde esta idea de que me ayude a pensar mejor y hay cosas en contradicción, verdaderamente en contradicción, es decir, yo estoy de un lado o del otro. ¿Sí? Digo verdaderamente en contradicción porque muchas veces las cosas son aparentemente contradictorias, pero como son presentadas con un peso muy grande de un lado y no del otro, en realidad no hay contradicción, sino hay como, sí, por ahí autoritarismo en lo que tengo que ver como mejor. La propuesta dialéctica es presentar francamente las dos posturas como posibles de ser elegidas, confiando en que hay una que es claramente mejor que otra porque tiene en cuenta el bienestar de todo el mundo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta experiencia del teatro didáctico, que va a ser fundamental, porque en el fin de su vida va a decir, mayor aporte al teatro es el teatro didáctico, lo que es interesante decir porque mucha gente ni sabe que existe, y además de eso, lo más conocido de él son las obras para el aparato teatral, ¿no? Entonces, es interesante tener esto en mente, en el sentido de que, en definitiva, él cree que lo que más aportaba al mundo era hacer teatro por fuera de los teatros, ¿sí? O sea, en contextos no teatrales. Es donde de verdad podía el teatro ser más útil a la sociedad. Bien, esta experiencia dura poco tiempo y no se puede llevar mucho adelante porque asciende el nazismo y Brecht ya estaba en las listas negras desde que era muy jovencito, cuando ya escribía contra la Primera Guerra. Por supuesto se debe exiliar y se exilia al día siguiente que se quema el Reichstag, la Casa de Gobierno. Entonces va a empezar un exilio que va a ser muy, muy largo. Él no tiene, a ver, esto es importante decirlo antes de continuar. A Brecht le encanta la teoría marxista, le interesa, se siente identificado, pero no le interesa no le interesa al punto de afiliarse el modo en que se maneja el Partido Comunista. Entonces él nunca se afilia al Partido Comunista porque considera que el Partido Comunista no es comunista. Es decir, que él muy pronto ve la centralización del poder del Partido Comunista aún antes del estalinismo. ¿Sí? O sea, él ve este problema, entonces él va a contribuir críticamente con el partido, pero él nunca va a identificar con el partido. A tal punto que cuando se tiene que ir en el exilio, no quiere ir a la Unión Soviética, tanto no quiere ir que va a terminar en Estados Unidos antes que ir a la Unión Soviética. ¿Sí? Es decir, que cuando los detractores lo llaman de stalinista, uno dice,
bueno, no es posible, que prefirió ir a Estados Unidos, que era el ejemplo máximo del capitalismo, ¿no? Y por supuesto no le gustaba. Bueno, en el exilio va a tener un exilio muy largo que va a empezar por Dinamarca, Finlandia, o sea, va a pasar por muchos países en los que las experiencias que va a tener en estos países son experiencias muy limitadas. Por un lado, porque no habla otro idioma, Brecht siempre requiere de contribuciones de sus ayudantes, en general mujeres, que le traducen otros materiales. Y además no tiene, por supuesto, cómo desarrollar esta propuesta teatral que requiere conocer con quién se trabaja, ¿no? Está en un lugar desconocido sin hablar el idioma. Sin embargo, en el exilio siempre encuentra la manera de encontrarse con personas del ámbito teatral. Por ejemplo, hay organizaciones de teatro de amateurs, o sea, de no profesionales, con los que se vincula, o hace diferentes cosas. Pero lo más importante que va a hacer en el exilio, un exilio muy, muy extenso, ¿no? Va a estar 15 años exiliados, muchísimo tiempo. Durante este tiempo tan largo se va a dedicar a desarrollar su teoría sobre el teatro, sobre todas las cosas, y a escribir obras, las obras más conocidas, estas obras famosísimas, ¿no? Madre Coraje, Galileo Galilei, La buena persona de Szechuan, Puntilla, bueno, las obras que lo hacen, digamos, famoso en el mundo, ¿no? Estas obras que se ponen todavía en los grandes teatros. Pero ¿qué va a pasar? Él va a analizar, digamos, sus obras didácticas. Él no quiere que se representen en el mundo. Cuando le piden los derechos, él dice, estas obras fueron hechas para un contexto muy específico, a un público para un grupo muy específico. Y entonces yo le recomiendo hacer esta otra obra, una obra híbrida que se llama La excepción y la regla, que sirve para todos los contextos, en fin. Para aclarar, él no tiene interés en que las obras de teatro didáctico se hagan en teatro, aunque mucha gente lo hace. Es raro cuando uno conoce la propuesta de Brecht que se haga, porque realmente son cosas tan específicas como, por ejemplo, discutir el rumbo de derecha y de izquierda dentro del Partido Comunista en ese año. O sea, son cosas muy difíciles de nosotros con mediaciones históricas más todavía entender qué quería hacer. En general, para poder hacer algo interesante, uno tiene que entender qué quería hacer en su momento para ver, bueno, cómo potencio ese material ahora, ¿no? Estas obras son obras como de mucha sofisticación técnica. De hecho, son obras que uno las agarra a veces y no entiende mucho, ¿no? Porque, bueno, están hechas en otro contexto para otro propósito. Estas otras obras tan famosas, no casualmente, no tienen una sofisticación técnica tan grande, o tal vez sí, pero no en un sentido que nos deje afuera de la lectura, porque él va a decir, este es un momento histórico donde hay un retroceso político. Podemos pensar así, Brecht siempre quiere que sus obras contribuyan a la organización revolucionaria, de alguna manera, ¿sí? O sea, quiere que ayuden a cambiar el mundo en este sentido. Cuando no es posible la revolución, que el contexto no lo permite, digamos, y durante el nazismo y Hitler en el poder, era imposible la perspectiva revolucionaria, va a decir, es como un palo en la rueda de la historia, o sea, la historia no continúa ahora, no puedo hacer obras de teatro que permita, o sea, cambió el contexto. Y en este cambio de contexto, donde hay un retroceso político, el teatro no puede estar adelante quien no lo comprenda, quien lo hace y quien lo consume. Entonces son obras más dramáticas. Dramáticas me refiero a que tienen una estructura más tradicional. Es decir, esto es un tema que tiene que ver con lo épico y lo dramático, que espero poder llegar a hablar hoy. Básicamente lo que se llama teatro dramático, a lo que me refiero, es en tanto género, no de que hace llorar, porque lo dramático puede no ser triste, tiene el sentido de que hay diálogos, hay un conflicto, hay un personaje principal que tiene un objetivo. Las obras que solemos ver en Argentina todavía, las series de Netflix que solemos ver tienen una estructura dramática, lo más tradicional del teatro, ¿sí? La estructura dramática que surge con la burguesía, ¿no? Que es cómo mostrar la vida privada de las personas, ¿no? Como de una forma verosímil, ¿no? Entonces,
En este momento de retroceso político, Brecht va a decir, tengo que hacer obras que se parecen más a esas, que es la manera de que subsistan en el tiempo para cuando sea posible, de hecho, pensar en la revolución. Entonces son obras que son, entre comillas, muchas comillas, universales, en el sentido de que, por más que él está pensando siempre en un objetivo y un propósito político específico, tienen todas las obras muchas camadas de lectura. Y la camada de lectura, todas las obras de Brecht las entendemos algo, tienen una historia, un cuentito, ¿no? Una fábula, todas cuentan una historia entendible. De ahí a entender qué quería hacer con eso, más difícil. Pero estas obras que les cuento más tradicionales, entre comillas, son obras que son muy entendibles y muy posibles de ser hechas de forma tradicional, como un actor o una actriz de Stanislavski, ¿no? Como uno aprende a hacer en una escuela de teatro tradicional, ¿no? Como uno actúa en cualquier lado, de forma verosímil. Entonces estas obras, que son las más famosas, son en realidad de más retroceso que las anteriores, porque están hechas para un contexto en que el público y quien lo representa no está muy avanzado políticamente, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si así se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, ok, gracias. Ok, los veo que me están siguiendo, pero por las dudas, pues si no lo reformulo. Ok, que no sea como lo de Einstein, que no se entiende, sino simplemente sea la tercera versión. Ok, bien. Entonces, este es un momento muy importante de producción dramatúrgica, el del exilio, y también de desarrollo de su propuesta teórica. Gracias, ahí ponen se reentiende, genial. Buenísimo. Bueno, entonces, Hitler va avanzando, Brecht se va teniendo que ir de los lugares a donde se había ido, en primer lugar, porque Brecht avanza, Dinamarca, Finlandia, ¿sí? En ese tiempo escribe obras también específicas, ¿no? Tiene unas obras que hablan sobre cuestiones vinculadas a Dinamarca, específicamente a Suecia, ¿no? Dansen, cuánto cuesta el hierro, las menciono por las dudas, si alguien quiere saber. Obras cortas, obras muy vinculadas a la tradición del teatro, se llama de agitación y propaganda, reducido en Agitprop. Es un teatro que se inaugura con el Ejército Rojo ruso, es un teatro que tiene una función muy directa, como dice su nombre, de agitar y de hacer propaganda. Y el teatro de Brecht no se contrapone a eso. De alguna manera, según como lo analicemos, podríamos decir que todo el teatro de Brecht tiene en alguna medida un interés de propaganda porque tiene un punto de vista que organiza el mundo que es el marxista. De alguna manera sí quiere que la gente adhiera. Lo que no tiene es autoritarismo en su deseo. El deseo de presentar las contradicciones de tal manera que el público pueda aprender, pueda ver y elija esto porque, según el punto de vista marxista, es obvio que uno va a elegir lo que es mejor para todo el mundo y no lo que es mejor para solo algunos. Entonces, para hacer esta distinción. Bien. A medida que se tiene que ir con el exilio, termina, como les conté antes, en Estados Unidos. Y termina en Hollywood. Imagínense esta persona en las obras de teatro va a escribir, o sea, para hablar de capitalismo, Brecht escribe en las obras Estados Unidos, Nueva York, Chicago, la sitúa y con eso representa el capitalismo, ¿no? Por supuesto, para nosotros también en el imaginario es la representación del capitalismo, puro capitalismo en Estados Unidos. Bueno, él termina en Hollywood también porque hay un círculo de intelectuales alemanes con quienes él trabaja, entre ellos Carter, bueno, Kurt Weill, que es uno de los músicos que trabaja con él y demás, y termina ahí. Es un tiempo que hay un teórico brasilero también que se llama Pasta que dice es el exilio en el exilio, ¿no? Es un tiempo muy difícil, más allá de todo, porque él reniega mucho. Él va a decir, veo etiquetas de precios en los árboles, o sea, todo lo que ve le incomoda y le confirma todas sus ideas sobre los problemas que trae el capitalismo. Y a su vez es un tiempo en el que, o sea, por supuesto, él es ya muy famoso, piensen que él, o sea, ya con la ópera de 3 centavos se hace conocido y las obras que hace lo hacen conocido. Entonces en Estados Unidos también hay mucha gente que lo quiere representar, hay algunas experiencias en este sentido, pero no muy interesantes para Brecht. Y lo que les quiero comentar que sí es muy interesante es que él intenta vender guiones de cine.
escribe muchos guiones de cine porque, como les contaba antes, ve un gran potencial en el cine. Y de todos los guiones de cine que escribe, que de los cuales tenemos noticias solo de uno, lamentablemente, pero bueno, creemos que va a aparecer en algún momento. FBI, CIA de por medio, en algún momento se liberarán los otros que no quedaron o lo que sea. Logra vender uno junto a Fritz Lang. Es una película que se puede ver, se llama Hangmen Also Die, Los verdugos también mueren. En inglés, la hacen en Estados Unidos, está toda en inglés. Es una película que también termina mal para ver la historia, porque la hace conjuntamente, es sobre un acontecimiento contemporáneo que tiene que ver con la resistencia checa, la ocupación nazi, es muy interesante, pero a lo largo de la producción, la industria cinematográfica va exigiendo una serie de cosas a las que Brecht no acuerda y no quiere dar el brazo a torcer, y Fritz Lang sí. Entonces se separan los caminos y finalmente Brecht no reconoce como propia esta película, y si la ven, van a ver que lo único que figura de Brecht es sobre una idea de Bert Brecht al principio. En realidad tiene mucho más que eso. Entonces, si bien podríamos decir que un cambio muy radical sobre la propuesta inicial. Yo en general en los cursos y en general cuando tengo la oportunidad de mostrar la película, lo que le sugiero a la gente que está estudiando Brecht es que intenten identificar qué es la industria de Hollywood y qué es la propuesta épica de Brecht. Entonces, porque en la película conviven las dos cosas. Entonces, sigue siendo un material interesante, más allá de que hay una película que es pro Brecht, que es la obra que nos permite, que la hace en su juventud y todavía en Alemania, después la menciono, esa sí nos permite entender un poco el camino que traza. Bien, en Estados Unidos viene el macartismo. El macartismo es el grupo que persigue a los comunistas porque quieren erradicar a los comunistas, ¿no? Es la, digamos, siguen a todo germen comunista que esté allí, y entonces Brecht se tiene que ir de Estados Unidos porque lo persiguen por comunista. Incluso el Comité de Asuntos Antiamericanos, se llama, lo citan a declarar, y eso está para ver, está disponible, y es muy, muy divertido, hilarante ver lo que hace Brecht, muy astuto con ellos, porque los hace perder un montón de tiempo. O sea, Brecht a esta altura ya habla inglés, imagínense que estuvo muchos años, y hace de cuenta que no habla nada, todo lo hace traducir muchas veces, cada cosa que le dicen o lo citan, él dice, no está bien traducido, lo hace traducir de nuevo. En fin, le da muchas, muchas vueltas, y al día siguiente se va, las dudas, bien hace. Ahí se va. ¿Qué pasa? En Alemania está Alemania, bueno, terminó la guerra, y él va a volver en el 49. Alemania está dividida, recordemos que Alemania queda dividida entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y Berlín queda dividida en dos. Y Brecht, como no se identifica con el estalinismo para nada y no le interesa y nunca había querido ir ni a la Unión Soviética, tiene interés en ir a Alemania Occidental. Entonces, procura ir ahí, en Alemania Occidental no lo quieren recibir porque lo consideran comunista. Cuando entonces intenta ir a Alemania Oriental, no lo quieren recibir por anticomunista. Entonces está un tiempo que no logra ir a ninguno de los dos, porque de hecho él es comunista anticomunista, o sea, es real eso, digamos. O sea, critica al partido, ¿no? Pero le interesa la teoría, la idea y lo que podría llegar a ser aquello. Finalmente, en Alemania Oriental descubren lo interesante que sería tener una figura tan famosa en el mundo como Bertolt Brecht de su lado, ¿no? O sea, decir Bertolt Brecht es nuestro en realidad. Entonces le ofrecen un teatro y le ofrecen unas condiciones de vida muy favorables que no tiene todo el mundo en Alemania Oriental. Y por primera vez Brecht recibe un gran teatro que es el Berliner Ensemble. El Berliner Ensemble es un teatro que, bueno, se puede visitar todavía, aunque las obras no sean muy representativas de lo que él hacía. Pero lo importante decir es que a partir de la posibilidad de tener un teatro y recursos económicos, de tiempo, para hacer su teatro, finalmente puede poner en práctica todo el desarrollo de su teoría y poner en escena las obras que escribió. Entonces, finalmente, Brecht dirige, es un periodo de tiempo muy importante, y es el periodo de tiempo en que Brecht y la estética de Brecht, que en realidad no es una estética, sino, a ver, aclaro, hago este paréntesis, no da para entender la propuesta de Brecht a través de un estilo,
En realidad Brecht organiza sus obras en pos de un propósito político. Y si eso significa que hay que usar otro estilo, usa otro estilo. Entonces, lo que se da a conocer acá, como la estética de Brecht, la más conocida, tiene que ver con estas experiencias que fueron fotografiadas y de las cuales hay documentos, que son las del Berliner Ensemble de ese momento histórico. Por supuesto, lo que él encuentra en el Berliner Ensemble como público tampoco es el público ideal para el cual él estaba soñando hacer sus obras. Imagínense que el marxismo, a un lugar en donde el marxismo es un dogma, tiene, digamos, otra llegada de interlocución, ¿no? Entonces también hay un cambio ahí de estrategia. Ves que todas las obras que escribe siempre está escribiendo adaptaciones y versiones que tienen que ver con adaptarlas a un contexto específico, que además está muy vivo, o sea, cuentan quienes trabajaban con él, por ahí en el mismo proceso, o sea, el día antes de hacer algo, ponía un cambio muy radical que tiene un carácter muy experimental, o sea, y lo importante es que funcione, o sea, lo interesante es que funcione. De alguna manera, en relación a otras propuestas teatrales, es más libre, porque no está apegada a un modo, porque no busca verosimilitud, sino que busca eficacia, ¿sí? Es decir, eso contribuya. La búsqueda de eficacia, hay todo lo que querramos usar, o sea, las obras de Brecht son un collage de verdad nos sirve mucho la figura del collage para entender, porque si ustedes piensan, por ejemplo, en la pintura cubista, también son como collage, de alguna manera el collage permite ver mejor cada una de las partes, que no las unifica, ¿no? Entonces en Brecht hay como una convivencia de distintas cosas que hace que uno no las naturalice, sino que las pueda pensar. Bien, entonces es el tiempo en que él va a desarrollar, poner en escena, va a estar muy vinculado al mundo de la cultura también, va a llevar obras a donde no están y además tiene permiso, porque es un ciudadano, digamos, con muchos privilegios, tiene permiso de invitar gente para que puedan mostrar cómo funciona Alemania Oriental a través de él. Y por otro lado, él puede viajar. Y en ese tiempo es cuando Brecht se hace famoso en el mundo, que va a Francia, que son un poco los que indican lo que está bueno en el teatro en ese momento. Eh, entonces, cuando hacen este tour por Francia, los franceses van a decir, este es el teatro de vanguardia. Y a partir de esto, estamos hablando de los años 50, se traduce Brecht a todos los idiomas. Es cuando llega Brecht a Argentina y a todos los hispanohablantes, y es cuando se empiezan a hacer todas las obras, ¿no? Después había llegado acá, esta es otra historia, de otras maneras, pero no así masivamente, traducciones oficiales, digamos, las traducciones que tenemos son de esa época. A ese momento, y esto siempre me gusta aclararlo, si no nos vemos nunca más que ya sepan esto, cuando Brecht muere muy joven, ¿no? Muere en el 56. En los años 50, unos años antes de que muera, la persona que va a ser el editor de él, que es Surkamp, le dice, bueno, hay tantas versiones de tus obras, queremos publicar las obras completas, ¿cuál es la versión que vamos a publicar? Entonces Brecht selecciona, en algunos casos, algunas que ya había hecho, en otras las modifica, o sea, eligiendo de cada obra qué es lo que quiere que se publique, y esas son las obras que se traducen a todo el mundo. Y esto a mí me gusta aclararlo, porque muchas obras tienen, cuando ustedes las ven, cualquier obra, nueva edición o alianza, dice el año en que fue escrita por primera vez. No dice que esa versión es de los años 50. Y el hecho de que sea de los años 50 cambia mucho los términos políticos de interpretación, porque por más que Brecht era de avanzada, tampoco era un adivino del futuro, y hay cosas que él está teniendo en cuenta en sus versiones, que son las que nos llegan, que me parece justo que se sepa que esas versiones no son bueno aclarar esto, ¿no? La primera era esta y esta es una modificación que puede ser parecida o diferente según el caso. Bien, piensen que en Francia no solo él se hace famoso porque ellos lo indican así, sino también porque Brecht encuentra en Francia a su público ideal de alguna manera. O sea, piensen que los franceses son los que después van a ser el mayo francés. O sea, son este grupo de personas que piensa que es posible la revolución aún después de la Segunda Guerra Mundial, que está mirando al teatro
como él soñaba que lo mirasen, ¿no? Como un sujeto político como Marx, para modificarlo, ¿sí? Entonces esta interlocución se va a dar en estas giras también, por eso van a ser tan fructíferas. Bien, luego, bueno, como les decía, Brecht muere muy joven y cuando muere queda a cargo del teatro su mujer y sus discípulos. Después hay grandes discusiones porque es muy difícil pensar cómo mantener un teatro indicado como de vanguardia. O sea, ¿qué es ser de vanguardia? ¿Ser renovaciones respecto a lo que hacía Brecht? ¿Mantenerse tal como Brecht, que es la persona indicada como vanguardista? Bueno, ese tipo de discusiones van a surgir, va a haber grandes conflictos y a lo largo del tiempo va a ir cambiando lo que va a ir pasando en el Berliner Ensemble. Igual por mucho tiempo va a ser muy, muy interesante, ¿no? De hecho, hay muchas producciones que se pueden ver, que están disponibles y que son vinculadas a este proyecto que tenía Brecht y que muchas de las cosas no las pudo llevar adelante porque no le dio el tiempo de vida para llegar a hacerlas. Bien, bueno, he llegado a vida, desde la vida hasta la muerte, pude hacerles un recorrido biográfico. Entonces, Brecht va a llamar a sus obras, para volver un poquito a las cosas teóricas que quiero enmarcar antes de abrir a preguntas. Su propuesta teatral él la va a llamar de teatro didáctico, en el caso del teatro, que es para quien lo hace y que no necesita de público, vinculado a los puestos de obreros sobre todo, va a llamar teatro épico a sus obras para público, para el aparato teatral. En algún momento en el desarrollo de su teoría sobre el teatro épico, va a distinguir lo que él hace de otras experiencias de teatro épico y va a llamar a su teatro teatro dialéctico. Entonces, cuando leemos teatro dialéctico y teatro épico, es lo mismo, solamente que cambia el nombre para que no se preste a confusión con otros modos del teatro épico, porque en el desarrollo de la teoría va quedando claro que lo épico no es lo que se circunscribe a él, sino que tiene que ver con un teatro que lo antecede por mucho y del cual él es hijo, pues nadie viene de la nada, y también hay manifestaciones contemporáneas. Bien, me anoté dos cosas. Vamos a ver si las preguntas van en esta dirección, porque me anoté, quedó pendiente hablar un poco de la distinción entre lo épico y lo dramático. Por ahí hablar un poco de las estrategias o cómo se da un teatro que es tan diferente. Y después hablarles un poco de dónde se puede acceder. Pero no sé si han hecho preguntas, las miro porque a ver si quizás ya lo meto. Me voy un poquito para atrás. Estoy de atrás para adelante, entonces voy a ir primero a las de arriba. Un segundo. Ok, alguien dijo no puedo escuchar, espero que lo haya resuelto. Desde Concepción del Uruguay, me alegro. Formosa, buenísimo, qué bueno. Ok, ¿hasta qué punto dice Arts GD, que no sé si es alguien que está acá? ¿Hasta qué punto el teatro de Brecht es didáctico o aleccionador? Bueno, por un lado tenemos esta nomenclatura de lo didáctico, como decía, que era el teatro para enseñar, que es esto que un poco ya conté. Ahora, si pensamos si el teatro de Brecht se puede aprender, siempre se puede aprender. O sea, es un teatro que tiene un propósito pedagógico social. Es decir, quiere contribuir a que entendamos mejor dónde estamos en el mapa social y podamos hacer algo en relación a eso. Es decir, que aunque uno se llame didáctico y otro no, siempre es pedagógico. O sea, siempre es un teatro que me hace avanzar políticamente, me hace entender mejor. Es decir, que quien va a hacer una puesta en escena de un material de Brecht o a lo Brecht tiene que saber más que el público, por lo menos. ¿Sí? Si no, el público no va a poder avanzar con ese material. Si quien lo hace sabe lo mismo o menos que el público. ¿Sí? La idea no es hacer con un material de Brecht decir lo que, lo que el público ya sabe para que lo confirme, que eso pasa muchas veces en las puestas de él, sino estudiar el contexto y poner las cosas en escena de tal forma que al público le caigan fichas, ¿no? Diga, O sea, en el contexto de Brecht había
un interés muy grande en revelar el funcionamiento de las relaciones de clase, que estaba más invisibilizado. Actualmente no está tan invisibilizado, ¿no? Vivimos en una época en que muchas cosas son muy sabidas y a pesar de que son sabidas, digamos, no se transforman o no cambian. Entonces la estrategia, digamos, narrativa, teatral, de puesta, debe ser otra. O sea, no es revelar lo que ya se sabe, sino presentar las cosas desde un ángulo. Esto es algo que dice Brecht bastante, es importante, que es presentar siempre las cosas desde un ángulo en que sean transformables. Es decir, que uno pueda entender lo que se puede hacer frente a eso. ¿Sí? Y eso es difícil de hacer y es muy interesante. Eso es un teatro, yo considero que, o sea, es el teatro más sofisticado que existe, en el sentido no de sofisticado que deja fuera gente, sino de que realmente requiere un grado de estudio para quien lo va a poner en escena y demás, hace que el público se sofistique al verlo, el público aprende, o sea, sofisticado en el buen sentido, sofistiquémonos, ¿no? Sentido de que no sea llano, que no sea más que se presente como simple. Él trabaja para que las cosas complejas parezcan simples, y eso es lo difícil en realidad. Lo sofisticado diría que es esto, presentar como simple lo que es complejo. Pero es muy sofisticado ese trabajo. Eso es un montón, y es algo que yo creo que nadie superó a Brecht en este sentido. Bien. Bueno, algunas cosas no tienen que ver con esto. Ver, esos ejercicios didácticos, pregunta Oscar, destinados a públicos específicos, ¿fueron dirigidas por el mismo Brecht? Sí, fueron dirigidas por el mismo Brecht, esas experiencias con obreros, por ejemplo, o con estudiantes. Sí, Brecht y equipo. Bueno, me van a dejar un mail, buenísimo. Buenísimo. Estoy tratando de pescar preguntas. ¿No es correcto entender a Brecht como estilo? No, no es correcto entender a Brecht como estilo. De hecho, esta es una confusión muy habitual. La gente conoce algunas premisas de Brecht, ¿no? Entonces dice, Brecht no trabajaba con la cuarta pared, ¿no? Esa pared imaginaria que hay entre los actores y el público. Y tenía carteles que situaba las cosas. Bueno, todas esas son recursos, son solo recursos, ¿no? De la misma manera que ponerse una determinada ropa o vestirse delante del público, o, bueno, son recursos. Entonces, cuando la gente dice, vi una obra brechtiana, porque no había cuarta pared. No, bueno, no es una obra brechtiana, es una obra que usó un recurso que Brecht usaba. ¿Sí? O tenía un cartel, era brechtiano. No, eso es un recurso. O sea, no da para entender la propuesta de Brecht a través de los recursos o del estilo que puede haber usado en una obra. La propuesta de Brecht realmente tiene que ver con organizar la puesta en escena de ese material a partir de un propósito político que tiene un interés específico para ese público, independientemente si el texto es de él o no. Después, estos recursos, por ejemplo, de poner un cartel o no usar la cuarta pared, tienen que ver con que, como Brecht no busca la verosimilitud y busca de verdad, digamos, como si dijéramos el actor o la actriz de Brecht, es siempre cómplice del público y está ahí como par formado, para que podamos ver juntos, el público y quien está en escena, la realidad social mostrada de otra manera para que la podamos ver como por primera vez, ¿sí? De forma desnaturalizada, para que podamos hacerle preguntas, para que podamos intervenirla, ¿sí? Entonces, en general, se trabaja con una mirada muy abierta hacia el público. Técnicamente no tiene una técnica propia, pero podríamos decir que lo más parecido es el payaso, de hecho, que es una relación muy directa con el público. Por eso no hay cuarta pared, porque uno tiene que garantizarse que el público está acompañando aquello que se quiere mostrar y sobre lo que se quiere hacer pensar. Y por otro lado está este asunto del que quería hablar un poquito, que es el teatro épico, como les decía en el comienzo de la charla, le interesan los asuntos públicos y no privados. ¿Sí? Para contar la vida pública y contar, digamos, para poder mostrar los acontecimientos, las cosas de los acontecimientos, necesito ponerlas en contexto.
Y para poner algo en contexto o para presentar un grupo social muy grande, no puedo hacer algo en que un actor es una sola persona o que un escenario verosímil, creíble, alcance. Entonces los carteles son recursos necesarios para poder ubicar históricamente los acontecimientos, para poder hacer saltos temporales, para poder hacer estrategias también escenográficas que solo cuenten lo que hace falta que se cuente para que se entienda en qué momento pasa aquello. Son todas estrategias. ¿Sí? Entonces, incluso Brecht decía, cuando vuelve a Alemania, decía, las cosas que nosotros inventamos para hacer con los coros de obreros lo está usando ahora la publicidad de Coca-Cola. Es decir, esos recursos son recursos. En el caso de Brecht están creados o usados en función de un propósito, pero uno los puede sacar y usar para otra cosa, y eso no hace que sea que tenga el espíritu de la cosa, digamos, ¿no? Eso no hace que sea realmente brechtiano, haber hecho una cosa. Esas son cosas que puedo usar para cualquier cosa, ¿no? De hecho, en el material de Brecht se hace cualquier cosa también, y a veces se hacen cosas que son muy, muy distintas a lo que Brecht quería hacer con su material. Y eso es así porque está en el mundo, por supuesto. Pero lo que digo es, si uno está persiguiendo hacer algo que tiene que ver con lo que Brecht quería hacer, bueno, es más profundo el estudio que se requiere hacer y no alcanza con decir, a ver, ¿cómo hizo él? Y entonces yo lo hago, voy a usar una máscara, voy a poner esto. ¿Sí? Hay un estudio muy necesario de contexto contemporáneo y de la época, ¿no? Voy a seguir a ver, desde Chaco, qué bueno. Bien. Hay alguien que está viviendo en Córdoba. Voy a dar un curso práctico en Córdoba del 1 al 5 de abril. O sea, no sé si es el mundo del teatro. Eh, pero bueno, es mucho más reducida. O sea, la del CELSIT es más amplia, pero esta es la posibilidad de hacer algo práctico si estás ahí. Bien, ¿qué libros Brecht recomienda para profundizar? Bueno, lo que más recomiendo para estudiar a Brecht es Brecht mismo, porque también se ocupó bastante, más allá de que es muy lindo de esto de leer de Brecht porque dice, yo me siento como un matemático al que la gente le dice, estoy de acuerdo con usted en que 1 más 1 es 3. O sea, es muy, muy difícil, y Brecht lidia todo el tiempo en su vida con esto, explicar esta propuesta teatral, porque todos los escritos explican una práctica. Y no es lo mismo el camino al revés, inventar una teoría y después llevarla a la práctica. O sea, es muy difícil explicar una práctica. Y tu interés en desarrollar esa teoría tiene que ver con que la gente lo conozca, lo pueda usar. De hecho, tanto es así que Brecht hace unos libros que se llaman los libros modelo, en los que va a publicar fotograma por fotograma de una puesta en escena, explicando a qué se corresponde con el texto. Y por más que mucha gente dijo esto es autoritario porque quiere que el teatro se haga así, en realidad después él hace otro texto en el que explica cuándo está bien usado y cuándo no está bien usado, porque a él lo que le interesa es que sea posible que la gente lo haga a este teatro. Entonces, por más que hay cosas que son difíciles de entender, hay tanto tiempo de tentativas para hacerse entender que hay muchos escritos que son muy útiles. Recomiendo Escritos sobre Teatro de la editorial Nueva Visión, que tiene varios textos interesantes, y otro que se llama igual, Escrito sobre Teatro, que tiene un recorte un poco arbitrario de textos, pero está bueno también. El que más recomiendo es Nueva Visión. Recomiendo este autor Bernard Dort, que es un francés que tiene este libro Lectura de Brecht, que es muy interesante. Después hay biógrafos, depende de lo que quieran estudiar de Brecht. La verdad que hay especialistas en todos los países, muy importantes, en Brasil también. Yo vengo de vivir 9 años en San Pablo y me vine a enterar allá. Brecht es muy, muy importante en Brasil, a tal punto que hay gente que dice que la capital de Brecht en el mundo es San Pablo, porque hay muchos grupos desarrollando apropiaciones locales. También hay mucho para aprender. Quien lee en portugués, les puedo pasar muchos autores que escriben en portugués. La verdad que materiales hay bastantes, y por supuesto quien habla inglés y francés más. O sea, por ahí lo más curioso de saber es que a pesar de lo famoso que es Brecht, todavía no se ha traducido todo lo que escribió él al castellano ni a ningún idioma. Así que sí, pero bueno, estos son los primeros que pienso como referentes primeros, que me parece que dan acceso y por supuesto leer a él mismo.
¿La ópera de los 4 cuartos es la misma de los 3 centavos? Sí. La ópera de los 3 centavos, 4 cuartos, 2 centavos, La perra gorda, todo es lo mismo, porque Brecht llama la ópera de la moneda más chica de cada lugar en donde se representa. Entonces después cada país lo fue poniendo según, parece que La perra gorda era una moneda en España, eso no suena tan raro, pero hay muchas traducciones así. Entonces para nosotros en Argentina ya ni sé cuál es la moneda más chica, pero creo que sería la ópera de 5 pesos, no sé, moneda ya no, 5 pesos, 10 pesos, 5 pesos. Moneda ya no, pero bueno, el billete de menor valor. ¿El teatro comunitario es teatro de Brecht? No. El teatro de Brecht es el teatro de Brecht, se llama teatro épico dialéctico. Pero, y acá aprovecho para contarles esto que les quería decir, dentro de esta teoría del teatro épico, muy a grandes rasgos, para distinguirlo del teatro dramático, podríamos decir, esto viene de la teoría de los géneros literarios, que tiene 3 géneros, lírico, épico y dramático. Lo que es propio del teatro siempre es el drama, es decir, la representación de los sujetos y el texto primordial es el diálogo. Y la épica en la literatura tiene que ver con, bueno, ahora se usa mucho este término en otro sentido, ¿no? Pero tiene que ver con estas grandes narraciones y sobre todo con la perspectiva histórica, ¿sí? O sea, tiene que ver con el universo de la narración y la perspectiva histórica y la historia. Entonces, y la lírica tiene que ver con la creación de universos propios, digamos, con la poesía o la ópera, cosas que no están en el mundo, sino que salen de una subjetividad. Podríamos analizar siempre al teatro desde esa perspectiva, ¿no? O sea, podemos ver obras y decir, tiene elementos narrativos, ¿no? Lo épico tiene elementos dramáticos, diálogo, parece que sucede, y tiene elementos líricos, esto que pasó no pertenece al mundo, ¿no? No hay nada en su forma más pura, ¿no? Pero el teatro épico tiene como principal característica esta de contar acontecimientos históricos o abordar asuntos del público. Esta nomenclatura que acuña Brecht o la hace famosa Brecht en realidad, surge a partir de una experiencia en que grupos de teatro alemanes que estaban queriendo discutir la sociedad en el teatro, como digo, Brecht no viene de la nada, gente que los estaba criticando, les dijo como crítica a ellos, les dijo, esto no es drama, esto es épico. Ellos dijeron, sí, es épico, nosotros no queremos más hablar de la vida privada como el teatro dramático creado por la burguesía, que estaba queriendo hablar, en ese momento también era revolucionario, ¿no? Decía, hablemos más de la nobleza, hablemos de la burguesía. Bueno, pero después llegó un momento que eso dejó por lejos de ser lo revolucionario porque empezó a ser la clase, digamos, dominante. Entonces, dice, bueno, esa gente dice sí, y ellos empiezan a llamarse teatro épico, porque dicen nosotros, de hecho, no queremos hablar de la vida privada, queremos hablar de la vida pública y por eso usamos nuevas estrategias. Si pensamos que el teatro épico, eso digo, a grosso modo, estoy tratando de meter todo en el poquito tiempo que tenemos, si el teatro épico es toda experiencia teatral que aborda asuntos de interés público, el teatro comunitario sin dudas entra en la categoría de teatro épico. ¿Sí? Más allá de que también formalmente no intenta generar verosimilitud, cuenta acontecimientos. El teatro comunitario seguramente ya han visto, si no vieron, vean por favor. Es una experiencia que existe en Argentina hace 40 años, es un fenómeno local muy interesante. Podríamos decir que el teatro del oprimido es teatro épico también, no sé si lo conocen, una experiencia que formula Augusto Boal, brasilero. Hay muchas experiencias teatrales que podríamos llamar de épicas, incluso en otro sentido, ¿no? Cuando uno piensa en las experiencias teatrales religiosas de otra época que tenían un propósito didáctico de enseñar la Biblia, también podríamos decir que era épico por los recursos que usa, ¿sí? Porque es narrativo, es episódico, el interés no es generar verosimilitud, sino aprendizaje histórico, en fin. Entonces lo épico es muy amplio, después uno puede empezar a circunscribirlo. Entonces, ¿qué es lo propio de Brecht? La dialéctica. El teatro de Brecht es épico y dialéctico, ¿sí? O sea,
presenta las contradicciones de la historia desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Y la experiencia, por ejemplo, del teatro comunitario no es dialéctica, o sea, no trabaja desde esa perspectiva, pero sí es épica, ¿sí? Aborda asuntos de interés público, después otras muchas cosas, pero diría muy a grosso modo la distinción entre lo dramático, lo épico, es esta, lo dramático es asunto de interés privado, mostrado de forma verosímil, miro el teatro como si estuviera espiando a través de una ventana la vida privada de alguien. En el teatro épico, todo el tiempo tengo conciencia de que eso es teatro. Estamos ahí para entender algo mejor de la sociedad a través de una historia ficcional, es una fábula, nos muestra las cosas de un lugar que no lo solemos ver, ¿no? Es un cuentito, ¿no? Que está situado en otro momento, en otro lugar, o que nos muestra, digamos, de la forma no es idéntica a la realidad, por supuesto. Bien, sigo bajando a ver si hay otras cosas. ¿Existe un compilado de ejercicios totales actuales de Brecht? Ahora no, ahora no. Yo tengo un proyecto de hacerlo, me interesa mucho. Y recientemente, hace menos de 2 años, tradujimos un libro al portugués junto a Pedro Mantovani, que se llama, se los voy a mostrar, sobre la profesión del actor. Y es un libro que está accesible en portugués para quien se anima al portugués, y buscando editorial en español, si alguien conoce, para que lo quieran publicar. Es un libro que compila todos los textos, todos entre comillas, los textos que escribe Brecht sobre actuación. Y ahí también hay ejercicios. Entonces se llama Sobre la profesión del actor. No sé si les sale invertido. Es un libro que son solo textos de Brecht compilados y que habla sobre actuación. Brecht no hizo una escuela de teatro, o sea, y no hizo un manual como Stanislavski, sino que hay, digamos, distintos ejercicios o perspectivas de cómo actuar el teatro de Brecht, en la medida en que hace un teatro que es tan diferente, que quiere cambiarlo todo en el teatro. Incluso Brecht va a decir, el teatro es tan diferente que debería de llamarse teatro. O sea, de tan diferente, ¿no? Entonces, como quiere cambiarlo todo en el teatro, por supuesto la actuación también es diferente, y por eso vamos a encontrar diferentes textos al respecto. Él nunca se ocupó específicamente de hacer, como hizo Stanislavski, digamos, un camino para los actores. Pero existe este libro, existe el proyecto, y capaz que alguien conoce una editorial que lo quiera publicar, y ahí existiría en español también. Ese texto por ahora solo existía en alemán y ahora existe también en portugués. A ver, Oscar, esos recursos no terminan constituyendo una especie de estilo, es ideológico y político, pero de allí propone formas de construir ese recurso escénico. Creo que esto, cuando hablé, no sé, decime, Oscar, o podés hablar si querés, si estás por ahí, creo que ya lo respondí un poco cuando hablé de estrategias, ¿no? En torno de un propósito. Una especie de estilo, yo diría que hay un punto de vista, o sea, por supuesto que hay algo que lo hace identificable y por eso lo podemos agrupar, pero no diría que tiene que ver específicamente con cómo se ve. Y eso es como lo que me parece interesante distinguir, ¿no? Porque a veces uno ve fotos de distintas puestas en escena de Brecht y ni se nota que es el mismo director. Y eso es algo que no es común. A veces uno acostumbrado a ver imágenes de un mismo director y reconocerlo porque es la manera en que trabaja ese director. Este es un caso en que eso se vuelve un poco diferente. Gracias, Rosana, que me escribió un halago. Hay algunos materiales, dice Ronald, hay algunos materiales donde mencionan que no se actúa, sino se narra. ¿Cómo entendemos eso actualmente? Sí, igual no es que no se actúe en la propuesta de Brecht. O sea, que el teatro sea narrativo no quiere decir que no se actúe. Quiere decir que no se está buscando que el público crea que yo soy un personaje y yo me invisibilizo, ¿no? Es decir, yo no trato como actriz de ocultarme atrás de un personaje como en el drama, sino que lo más interesante para mí es que el público comprenda aquello de lo estamos hablando, y para eso por momentos entro en situación y por momentos salgo de la situación. Es decir, que la formación actoral es todavía más compleja, o sea, porque yo tengo que poder entrar y salir según lo que haga falta, ¿sí? La manera en que los actores o las actrices presentan las escenas no son, podría decir como una manera así primera para que se entienda,
en el drama, en el teatro tradicional dramático, los actores entran en situación, vivencian, y en la propuesta de Brecht los actores citan los textos y muestran lo que hacen. ¿Sí? Están siempre de afuera, siempre narrando en ese sentido, ¿sí? O sea que el texto que dicen es una cita, no se la apropian, porque lo importante es que sea escuchado aquello, ¿no? Y lo que hacen que sea visto, está muy estudiado lo que hacen, ¿sí? Y eso que el público va a ver, que los actores o las actrices hacen o dicen, tiene un sentido. Entonces, es un teatro que se llama teatro intelectual, porque apela al intelecto, es decir, cuando yo lo veo me quedo pensando sobre lo que vi, lo que no quiere decir, y esto es una falsa, eh, un falso pensamiento, ¿no? Asociado a Brecht, que es como Brecht está contra la emoción. No, Brecht no estaba contra la emoción, a favor de que se pudiese pensar. Podríamos decir que estaba contra la emoción que impide el pensamiento, pero todo genera emoción. Y un pensamiento gratificante es emocionante, o sea, es imposible estar contra la emoción. Entonces, lo que no le interesa es la emotividad que obstaculiza el pensamiento, ¿sí? Pero es un teatro que apunta al intelecto a tal punto que no es tan sencillo que cuando lo veo ya está, lo entendí, sino que tengo que pensarlo, ¿sí? O sea, por eso de alguna manera me ayuda a pensar más. Bien, sigo bajo. Camila dice, he escuchado del efecto distanciamiento, no termino de comprender cómo se aplica. ¿Se distancia el actor del personaje y de la emocionalidad o se distancia la emocionalidad de la obra que puede generar? Bueno, tiene que ver exactamente con esto que dije, ¿no? El actor no está vivenciando, sino que está siempre mostrando, no está diciendo, está citando. Por supuesto que es muy amplio, no tengo cómo explicar el efecto distanciamiento en este pequeño espacio de tiempo que tenemos, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? Aparte porque el efecto distanciamiento se da en todos los ámbitos de la puesta en escena, o sea, no es algo vinculado a la actuación, es un dispositivo, podríamos decirlo, a través del cual Brecht procura que el público desnaturalice lo natural para que pueda verlo como por primera vez. Y eso se va a dar en todos los ámbitos. Y eso sí requiere, digamos, ejemplos, porque parece como, queda como muy abstracto, pero se puede entender muy bien con ejemplos, pero no hay manera de que lo abarque en este tiempo que tenemos. Pero bueno, espero que eso conduzca un poco, oriente un poco en qué sentido se entiende. M. López dice, gracias por la charla. ¿Cómo influenció Brecht en los grupos de teatro en América Latina en los 70s? Bueno, también, esto es bastante largo. O sea, por un lado, América Latina es un montón, o sea, son un montón de experiencias diversas. Brecht fue muy importante en Argentina, pero no en el sentido por ahí de lo que estamos hablando. Quiero decir con esto que fue muy importante lo que se pudo leer sobre Brecht, pero no tuvimos en Argentina una mediación humana, o sea, no hubo una persona que fue, estudió y lo trajo, como pasó en Colombia o en Brasil, y eso hace una diferencia abismal en los acontecimientos posteriores. ¿Por qué? Por supuesto, como les decía antes, es muy difícil entender una práctica a través de una teoría, y en cambio si alguien vio algo de eso, lo puede reproducir y lo entiende de otro modo. Entonces, esa carencia que tuvimos, digamos, de una persona que fuese y trajese, hizo que muchas interpretaciones de Brecht fuesen un poco esquemáticas, que tiene que ver con el hecho de que se aprendieron de textos, ¿no? Entonces, por más que fue muy importante, la forma en que se llevó adelante sus textos, por ejemplo, fueron siempre de forma dramática, tradicional. O sea, esta manera de actuar que Brecht ponía no se conocía, no se sabía. O sea, hay muchas cosas que no hubo acceso. Entonces, Brecht se terminó conociendo de una manera limitada y esquemática, también porque no se tradujo todo. Además, porque tenemos esta circunstancia de que Brecht no se ocupó de hacer un manual, ¿no? O de explicar actuación, o digamos, su interés era hacer y avanzar haciendo, y iba explicando en la medida que avanzaba para que eso no se perdiese. Entonces, eso hace que sea difícil. De hecho, una de las cosas que les quería decir es que ni en Alemania hay donde estudiar exactamente Brecht. O sea, yo me fui a Alemania a estudiar todo lo que pude, me agarré todas las becas que pude y tuve la suerte de poder agarrarlas porque la combinación de alemán y teatro no es tan común y lo pude hacer, ¿no? Y me fui muchos años a estudiar a Alemania.
Yo dije, bueno, voy a traer la propuesta de Brecht práctica para Argentina y vamos a ver, y qué sé yo. Y resulta que no hay un lugar exactamente en donde se pueda estudiar esto. Hay una escuela que se llama Ernst Busch, que es donde yo estudié, que supuestamente enseña metodología de Brecht. En realidad lo que hay son actores y actrices que trabajaron con él, que hacen trabajos de puesta en escena como él hacía, ¿sí? Y después hay una escuela de dirección que presenta un punto de vista en este sentido. Después los ejercicios, por ejemplo, personalmente yo, y digo, y también conozco otras personas que trabajan en esto, los ejercicios que yo hago, por ejemplo, en mis clases prácticos, algunos son del Berlín Ensemble, de este teatro, algunos son descripciones del propio Brecht, cotejadas con estos discípulos, otros son desarrollos propios que intentan dar a entender cómo llevar a escena esto a partir de tener un modelo práctico, de poder ver este teatro, de poder entender esta interpretación. Y hay mucho de trabajo artesanal en cómo transmitir la propuesta de Brecht, justamente porque no se ocupó de hacer una escuela y, esto es importante decirlo, esta escuela tan tradicional donde se supone que se puede aprender, la abrieron después que Brecht se murió, es decir, que hicieron con Brecht lo que quisieron en Alemania Oriental. La escuela siempre fue dogmática en la época antes de la caída del muro y después antidogmática, pero nunca fue dialéctica. O sea, la escuela que yo fui a estudiar era antidogmática, estudiaba Brecht, pero empezaba diciendo ojo con la ideología, porque nosotros vivimos en un tiempo post-ideología. Así empieza en Alemania la clase de Brecht. Entonces, es como complicado, ¿no? Tener acceso a esta propuesta. Entonces, ¿cómo influyó en los grupos? Yo diría que influyó mucho la idea de un teatro que quisiese esto, y por supuesto influyó mucho la escritura dramatúrgica, que tiene una construcción episódica y que tiene una sofisticación muy interesante. De hecho, por ejemplo, hay autores como Dragún o, bueno, otros autores que toman la dramaturgia y hay propuestas escénicas, pero la práctica teatral está muy vinculada a lo que sí se conocía. ¿Sí? Después en Brasil pasa otra cosa, en Colombia pasa otra cosa, en Chile pasa otra cosa, bueno, eso ya requeriría como otro tiempo. Sí, ahí José Pacheco, yo no sé cómo si me voy a saber, les adelanto ya, no sé si me voy a saber bajar los mails que me están poniendo acá. Por las dudas, les propongo hacer al revés. Mi mail es laura.brauer@gmail.com. Quien se quiera contactar conmigo, encantadísima, escríbanme por favor, así ya nos garantizamos que nos tenemos. laura.brauer@gmail.com. Alguien de Bogotá, excelente, buenísimo. La tendencia actual en el teatro es la visión de Brecht. No sé a qué se refiere la pregunta. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Querés aclararme la pregunta? Eduardo Jacobo Pasos. Sí, ahí te veo. Sin micrófono. No, no te escuchamos. No te estamos escuchando, ¿eh? No sé si todavía no se activó. ¿Te anda? Es aclararlo un poco porque no tengo claro a qué te referís. Si Brecht te hace mucho, ay, no se escucha, no se escucha. ¿Querés escribir ahora? ¿Lo miramos? Ah, qué pena. Acá me voy a anotar igual las cosas que voy pasando para que tratar de responderlas. Sí, para la gente que quiere ir a lo de Córdoba, me pueden escribir al mail y les mando. Eh, o fijarse en el Teatro de la Calle. Ah, el libro, quería alguien que lo muestre, sí, para sacarle una foto. Se llama perdón, Eduardo, mientras escribís estoy poniéndome al día con lo que escribieron, ahora ya voy. Sobre a profesión do actor. Es libro de editora 34. Eso pidió Gabriela.
Ah, si el teatro oprimido era épico, ya respondí. La ópera. eh, bueno, Oscar dice, Oscar dice, algunos especialistas pregonan. Bueno, después me aclara Oscar porque si no me voy a perder, pero no entendí muy bien el comentario, porque es distinto a lo que yo digo. Em, Catarsis, me voy anotando, organón, catarsis. Bueno, qué interesantes preguntas. Espero que no tengamos que estar una hora más, no por mí, sino porque no sé si puedo. Em, a ver, últimas preguntas, dice Pablo hace un montón. Ok. Las obras de terror y miseria, sí. Todas las obras de Brecht son épicas. Épicas, después hay didácticas o dialécticas, todo Brecht es épico. Ahí ya pasé mi mail. Buenísimo, Judith lo escribió para todo el mundo, gracias. Alguien puso que no les permiten abrir el micrófono, por eso Eduardo no estás pudiendo hablar, ahora entendí. Pablo, ¿no podrías abrir el micrófono de Eduardo? No se puede, ok. Ok, ok. Bueno, ¿venís a Comodoro Rivadavia? Sí, invítenme y voy. Me encanta, me encanta. Fui a Puerto Madryn, hice un curso en Trelew y ahora voy a hacer otro probablemente en julio, pero yo voy a donde me inviten. Si puedo. Me interesa mucho descentralizarlo. Me interesa interesar. Y por supuesto el cuatrimestral, el curso, también el interés de esta charla es interesarlos suficientemente como para que quieran venir al curso o seguir haciendo algo en este sentido o estudiando Brecht por su cuenta, pero siempre interesar. Eh, Chaco, dale, me encanta, me encanta. Sí, México, por favor. ¿Cuántos viajes quiero hacer? Eh, Chaco, sí, había una persona que estaba en Chaco y me dijo que íbamos a ir, pero bueno, lindo, qué lindos comentarios. ¿Estás escribiendo, Eduardo? Estoy tratando de llegar, pero eso no termina nunca, entonces, perdón. ¿Escribiste, Eduardo? ¿Sí? Ok, ahí llego, un segundo. Gracias, gracias. El curso del CELSIT es online solamente, este formato sí. Había un curso en el CELSIT también práctico y vamos a ver si lo retomamos según si hay gente en la ciudad de Buenos Aires con este interés. Pero este es online, pero tiene cosas prácticas, no es solo teoría. Bueno, venía a Mendoza, bueno, por favor, tienen que organizarlo, siempre tiene que haber alguien que lo organice para que yo pueda ir. No encuentro, Eduardo, ¿dónde está? Alguien me hace el favor, como no sé, no me lo perdí, como que pareciera que llegué al final y no veo lo de Eduardo. ¿Le pusiste enter? A ver, ¿alguien está viendo lo de Eduardo? Tenés que poner un cartel así a lo Brecht, escribírmelo y... Ah, sí, al parecer lo que debe suceder por la evolución es que se tienda a hacer el tipo de teatro como Locosibio, me parece, no lo entiendo. ¿Cómo lo hizo Brecht? O sea, si yo pienso que por la evolución de los acontecimientos históricos debería hacerse Brecht, sí, sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que pusimos al anunciar la charla tenía que ver con eso, o sea, que por más que los acontecimientos históricos son muy diferentes, hay muchos elementos en común que no hace falta que yo explicite en relación a la necesidad de o sea, de pensar que el mundo sea bueno para todo el mundo y no solo para algunos pocos, y
hacer para que el mundo esté bueno para todos. Brecht decía, cuando el hombre sea amigo del hombre, ¿no? O el hombre en el sentido de persona, ¿no? Para cuando las personas sean amigas de las personas, este teatro, ¿no? Va a servir para ese momento en que se pueda pensar. Si lamentablemente no llegamos a ese momento histórico, pareciera que nunca llegamos, ¿no? Al momento en que las personas ven a los otros como amigos, como hermanos y quieren para todo el mundo siempre lo mismo que para ellas mismas, ¿no? Pero sí, sí. No te escucho, ahora te veo re entusiasmado y me encanta, pero no te escucho. Tenés que escribir así o de alguna manera. A ver, a las 20:22 me estás poniendo que escribió. Ok. ¿Qué hay que cortar? ¿Esto me querés decir? Ah, el de Oscar, ya me lo copiaron, Esther, gracias, gracias. Ahí está, yo me refería a esos supuestos dogmas del teatro brechtiano, pero entiendo ahora no puso sistema de actuación, no se puede hablar de técnica, por ejemplo, no proponía estilo ni formas de puesta en escena, sino que sugiere que el montaje de los textos debiera ponerse en su contexto actual. Sí, o sea, propone, es novedoso en el uso de recursos que no se usaban, pero no quiere decir que hay que circunscribirse a esos recursos para hacer un teatro así, sino que hay que orientar la apuesta en relación a la utilidad política. Eso significa inventar recursos, usar recursos, mezclar recursos. ¿Sí? Inventar. Bien, buenísimo. Bueno, sí, medio que tengo que ir cerrando. Si alguien tiene hacemos una última pregunta si alguien quiere hacer, y si no, cerramos por acá. Espero, en cualquier caso, que haya sido también útil este encuentro. Por supuesto que quienes estudiamos mucho Brecht nos interesa esto mismo, ¿no? Poder contribuir en algo. En este caso, supongo que mucha gente de ustedes hace teatro y en alguna medida estas propuestas o avanzar en el sentido de decir, bueno, Brecht no es solamente lo que se estudia en las escuelas de teatro, lo que se tiene acceso, sino que hay un mundo ahí muy interesante que nos puede servir, que nos puede venir muy bien explorar hoy para inventar otras formas, para jugar con las que conocemos y demás. Así que bueno, eso es lo que siempre más deseo, es haber contribuido con esta charla, haberles generado interés. Bueno, por supuesto, si les interesó la perspectiva desde la cual yo lo abordo y les generó interés, espero verlos en alguno de los encuentros. Si no, en cualquier caso, no, independientemente de si vienen o no vienen, pueden escribirme, consultarme. Me encanta que la gente esté vinculada e interesada en Brecht, así que no me molesta, por el contrario. La revista Interlitera publicará artículos Brecht. Bueno, me lo voy a anotar. Me lo voy a anotar. Eso que les dije de la editorial también lo dejo abierto ya que esto se va a publicar. También me pueden contactar por eso, que estaría buenísimo poder publicar. Bueno, muchas gracias. Qué lindos mensajes. Muchas gracias. Realmente gracias por la presencia y por un tan lindo feedback. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. A ver si veo caras conocidas, porque a todo esto miraba a 3 personas. A ver, aprovecho este minuto para. Ay, está toda la gente. Hay gente que conozco, qué alegría vernos por acá. Nunca los había visto porque es mucha, mucha gente. Buenísimo. Lindo. Bueno, ojalá nos veamos realmente en otros lugares, no sea la virtualidad, además de la virtualidad. Lindo, gente de muchos lugares. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ese break para principiantes. Sí, sí.